Muy bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Ya estamos en la hora de inicio eh, para nuestra clase de escuela dominical. Ahí se irán a ir incorporando otros hermanos. Entonces les invito para iniciar esta mañana de día domingo con una oración y pedir la guía del Señor en esta clase que sea de provecho espiritual para la vida de todos nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana que nos permites a través de este medio comunicarnos, abrir tu palabra, compartir también libremente acerca de ella. Y gracias también por poder hacerlo. Una vez más, pedimos tu bendición, tu guía por medio de tu Espíritu Santo y también para que varios hermanos más se puedan agregar, incorporar a esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces ya tenemos acá el libro de Colosenses. Un segundito nada más e iniciamos, ¿sí? Ya estamos entonces. Colosenses, otro de los escritos también del apóstol Pablo, en el año 61 después de Cristo aproximadamente, y el lugar desde donde se escribió esta carta es allí estando en Roma, en su primer encarcelamiento en Roma. Esta carta también se le conoce como una de las epístolas de la prisión, porque la escribió desde Roma, estando en la cárcel, y junto con Efesios, Filipenses y Filemón forman este conjunto de cartas entonces. Hay referencias personales comunes en Colosenses y Filemón también. Además, hay muchas semejanzas entre Colosenses y Efesios. Ya podríamos hablar de docenas de paralelos que se pueden ver. Y esto vincula entre sí ambas cartas. Leamos, por ejemplo, allí lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 21. Dice de esta manera, Efesios capítulo 6 y versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Perdón, también hago un alcance, solamente estoy reemplazando al hermano Claudio, que se encuentra fuera de Santiago en estos momentos, por la clase de hoy, pero él continuará nuevamente desde la próxima semana. Entonces, este versículo que leía de Efesios 6:21 habla allí de que Tíquico, este hermano, va a comunicarles a los creyentes de Éfeso todo lo concerniente a Pablo. Y también reitera una idea muy similar en Colosenses capítulo 4 y versículo 7, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, estas cartas estarían siendo llevadas también por este hermano Tíquico, tanto la de Efesios como la de Colosas. Muy bien, la iglesia, esta iglesia no había sido visitada personalmente por el apóstol Pablo, porque eso se ve evidente allí en el capítulo 2 de Colosenses y en el versículo 1. Dice lo siguiente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que él no les conocía personalmente, por lo tanto la comunicación con ellos era a través de esta carta. Durante sus 3 años de ministerio en Éfeso, todo Asia escuchó el Evangelio. Eso es lo que dice también Hechos capítulo 19, que también otra de las clases pasadas, en el capítulo 19 y versículo 10, dice lo siguiente. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero antes de estos 2 años, él ya había estado otro tiempo previo. Entonces dice el versículo 3, por ejemplo,
de Hechos 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero también dice el capítulo 20, cuando él se despide de los hermanos, de los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 y versículo 31 dice lo siguiente: Hechos 20:31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que de allí entonces aclaramos de que fue un ministerio que hizo durante 3 años, por lo tanto, toda esa región de Asia, del Asia Menor, escuchó el mensaje de salvación. Sin embargo, Epafras jugó el papel más importante en la evangelización y el crecimiento de estos hermanos de Colosas. Dice capítulo 1 de Colosenses, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así que él fue quien llevó adelante este ministerio en esa ciudad de Colosas, Epafras. También dice el capítulo 4 y versículos 12 y 13 de esta manera: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. A propósito también se ve ahí en un mapa de que estas ciudades de Colosas, Hierápolis y otras, y la misma Colosas, la iglesia de la Odisea, eran ciudades que estaban muy cerca una de la otra, ¿ya? Entonces, por eso hace mención de estas iglesias. Muy bien, entonces también tenemos acá otros tenemos acá también, entonces, la iglesia, el hecho de que Epafras visitó a Pablo estando en prisión o estuvo en prisión con él, según dice Filemón, versículo 23, y le haría saber la condición en que se encontraba la iglesia. Muy bien. Allí leamos ese versículo también de Filemón, versículo 23. Ya no se olviden, hermanos, de silenciar sus micrófonos, por favor. Filemón. Después de Tito, encontramos Filemón en el versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Así que ahí está, ya sea que Epafras visitó a Pablo o estuvo en algún momento también encarcelado juntamente con el apóstol Pablo. El contenido enfatiza la supremacía y la suficiencia total de Cristo. Él es el todo y en todos, dice Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos, enfatiza esta carta. Nosotros somos hechos completos en él, también dice el capítulo 2 y versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es todo lo que necesito o todo lo que necesitamos. Así que, hermanos, se ve la supremacía o también se podría hablar de la preeminencia de Cristo. Aquí tenemos entonces este pasaje también importante
para nosotros. Muy bien, y seguimos allí avanzando. Colosenses, como hablamos de allí, de un paralelo que tiene también con la otra carta de Efesios. Colosenses entonces enfatiza en lo que es la cabeza del cuerpo, mientras que Efesios enfatiza lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y allí podemos encontrar muchos paralelos eh, entre las dos cartas. Podemos discernir también algunas de las doctrinas falsas que invadieron esta iglesia en Colosas y causaban problemas. La doctrina que se conoce como el gnosticismo, gnosis, ¿no? Esta palabra griega gnosis se refiere a saber. Estas personas profesaban tener un conocimiento superior de las cosas espirituales. Este pensamiento, digamos, religioso era una mezcla de legalismo judío, vamos a verlo en la carta misma de Colosenses, una mezcla de filosofía griega también, y además misticismo oriental, ¿ya? Como estaba algo ahí viendo hoy en día algunas religiones que podrían asemejarse, como la teosofía o la ciencia cristiana, que intentan llegar al conocimiento de Dios a través de la naturaleza y el autodesarrollo espiritual. ¿Ya? Estas personas, estos gnósticos, decían que la materia es mala en sí misma, incluyendo el cuerpo. Por lo tanto, entonces ellos decían que Cristo, si se hizo carne, él no podía ser Dios mismo, sino que era una emanación, ¿ya? O era un Dios en una categoría menor. De esta forma ellos degradaban a Cristo en su lugar de preeminencia o supremacía. ¿Ya? Por eso es grave también esta doctrina, porque estaba rebajando a la persona de Jesucristo. Sus doctrinas incluían ciertas normas de alimentación, observancia del día sábado, el día de reposo, el rito de la circuncisión, también se ve claramente que ellos también lo practicaban. ¿Ya? Y lo dice ahí, por ejemplo, en el capítulo 12 y versículo 11. En él también, cuando fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Así que allí entonces se ve esta observancia también de los ritos judíos, la adoración de ángeles también, ¿ya? Y el hecho de decir, capítulo 2, versículo 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y también el hecho de que el cuerpo, ellos sostenían que el cuerpo era malo o toda la materia es mala en sí, ¿ya? Entonces, eso es algo también que se ve aquí reflejado. Muy bien, tenemos todavía aquí algo más para seguir compartiendo. Tenemos entonces también, para seguir avanzando, en nuestro espejo de Colosenses. ¿Ah? Hay ruido ahí de por medio todavía, hermanos, por favor. La preeminencia de Cristo declarada en el capítulo 1. Muy bien, allí vemos la preeminencia de Cristo se declara en el mensaje del Evangelio, en la cruz, en la creación, etc. En segundo lugar, vemos la preeminencia o el hecho de que Cristo es primero o es superior a todos. Se ve también defendida en el capítulo 2. Y la preeminencia de Cristo desplegada, capítulos 3 y 4. Sigamos avanzando. La preeminencia de Cristo declarada en el capítulo 1.
Esto se ve en el mensaje del Evangelio. Estos creyentes fueron salvos cuando escucharon la palabra verdadera del Evangelio. Dice esto el versículo 5. Ya sea que ellos escucharon el mensaje de parte de Epafras, dice allí en el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya ellos también en el versículo 4 habla de la fe, ya habla de la esperanza. Entonces, por lo tanto, ellos habían creído en el verdadero mensaje del Evangelio. Y el amor también que menciona en el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y estos entonces son evidencia, ¿no? Esta fe, esta esperanza y el amor son evidencia de la salvación que ellos habían experimentado. Pablo ora para que ellos crezcan espiritualmente también, entre los versículos 9 al 12. Entonces, ora por qué cosas, para que ellos conozcan su voluntad, ya conozcan la voluntad de Dios. Oraba también para que ellos vivan una vida digna del Señor. Dice, voy a leer allí versículos 9 y 10, por lo cual también por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Allí se ve que Pablo ora por que conozcan la voluntad de Dios, vivan una vida digna del Señor, trabajen para llevar fruto, entiendan mejor su palabra y también conozcan su glorioso poder. Estas bendiciones, hermanos, solamente las podemos encontrar en la persona de Cristo, no en filosofías que ellos estaban allí recibiendo de parte de estas personas gnósticas, ya filosofías que pretendían llevar a las personas a un estado espiritual más elevado, pero no tenían ningún resultado en la vida de las personas. Sin embargo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sí da fruto en la vida de cada persona que cree en este mensaje poderoso. Pero también la preeminencia de Cristo se ve declarada en la cruz, versículos 13 y 14. Así que allí cobra mucha importancia el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Ya? Nada puede liberarnos a los seres humanos del poder de la influencia del pecado en nuestra vida y de la condenación que conlleva el pecado, sino la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y este es un cuadro de un general liberando a una nación de la esclavitud y moviéndoles a una nueva tierra de bendición. Allí está, qué gran bendición. Dios nos ha trasladado entonces de el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y ahora somos libres, ya no estamos bajo el poder o la potestad de las tinieblas del pecado. Tenemos redención o liberación por medio de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios por ello. También la preeminencia de Cristo se ve en la creación, ¿ya? Dice allí, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No significa que Cristo fue el primero en ser creado, sino que Él es primero, ¿no? O Él es el primogénito, se refiere a una posición, ¿ya? Él es antes de todo. Él creó todo y mantiene juntas todas las cosas, porque todas las cosas en Él subsisten. Dice allí versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que Dios, Jesucristo mismo, con su poder, mantiene todo junto, ¿ya? Mantiene
toda la creación. La creación entonces está gobernada también por leyes, ya que se hablan y distintas leyes desde el universo y otras, todas están regidas por la misma persona del Señor Jesucristo. Muy bien, tenemos también allí entonces esta gran verdad. Seguimos avanzando, la supremacía de Cristo también se ve reflejada en la iglesia, ya declarada en la iglesia, versículos 18 al 23, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ya? La preeminencia. Muy bien, y allí entonces dice que la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Cristo es el primogénito entre los muertos, es decir, fue el primero en levantarse de los muertos para no volver a morir nunca. Ya si bien hubo casos de personas que murieron y que habían sido resucitadas, hay ejemplos, pero ellos después volvieron a morir. Sin embargo, el Señor resucitó para nunca más ver la muerte. Todo, dice, muestra el gobierno universal de Cristo sobre lo que existe. Esta palabra todo se reitera en varias oportunidades en este pasaje hasta el versículo 23. También después habla de el ministerio de Pablo. ¿Ya? También Cristo es preeminente en el ministerio de Pablo. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida hasta el punto de la muerte si Cristo no fuera preeminente? Pablo experimentó los sufrimientos que todo creyente dedicado experimenta cuando busca vivir para Cristo. La meta de su ministerio era presentar maduro a todo creyente delante de Dios. Así que, hermanos, allí tenemos entonces también esta gran verdad. El ministerio de Pablo tenía ese fin, llevar a las personas a la madurez espiritual. Eso tiene que ser nuestro esfuerzo también de cada uno de nuestros ministerios. En las distintas ramas en las que estamos, servimos al Señor no para gloria personal, sino que servimos al Señor para ayudar a edificar a los creyentes espiritualmente hablando y llevarlos a la madurez en Cristo, y que todos un día nos presentemos delante del Señor Jesucristo como creyentes maduros, creyentes que se han desarrollado espiritualmente, y no que pasan los años o pasa el tiempo y estamos en el mismo estado de inmadurez, ya como cuando recibimos la salvación. Así, lamentablemente, es el estado de muchos creyentes que no han crecido y no se han desarrollado espiritualmente. Pero también en segundo lugar, hermanos, vemos la preeminencia de Cristo definida en el capítulo 2. Vemos allí en la letra A, en el hecho de defender ese primer lugar de Cristo en todo, en el hecho de cuidarnos de esas filosofías huecas, de las filosofías que no tienen realmente ningún provecho espiritual. Y era lo que atacaba esta iglesia en Colosas. Por la influencia griega había también mezcla de muchas filosofías, de ideas humanistas que también se habían metido dentro de la iglesia. En Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ya qué importante también es esto, porque ellos se jactaban de tener el conocimiento, ¿ya? Ellos iban detrás del conocimiento, de cómo poder aumentar el conocimiento, etcétera. Sin embargo, dice allí, capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así que allí, en Jesucristo, podemos entender todo lo que es la sabiduría, las riquezas y el pleno conocimiento. Dice versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo, no es en nadie más.
Por lo tanto, hermanos, allí tenemos que poner nuestra atención y nuestro foco en la persona del Señor Jesucristo. Dice, dice versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así que es por la fe, dice el versículo 5, la parte final, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, la confianza cuando está puesta en Cristo. Allí está, hemos creído en él y debemos vivir por la fe también, andar en la fe del Señor Jesucristo. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero aquí está el engaño y lo que tenemos que cuidar. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿ya? Filosofías vanas, vacías. Qué trágico es cuando los jóvenes asisten a las universidades y caen presos de filosofías humanas que niegan la Biblia, niegan al Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que no tienen una firmeza o consistencia espiritual se dejan engañar por estas filosofías humanistas que se comunican de una u otra manera en las universidades hoy en día? ¿Cuántos jóvenes han naufragado en la fe, jóvenes cristianos, por la influencia de estas filosofías que se enseñan en las universidades y llegan al punto algunos de apartarse del Señor? Así que cuidado con eso, hermanos, seamos sabios en cómo también recibimos las enseñanzas seculares y cómo las vamos apropiando hacia nuestra vida. Tenemos también el cuidarse del legalismo religioso. Versículos 11 al 17 muestra que la circuncisión espiritual es fundamental y es más importante que cumplir con un ritual físico, como lo hacían los judíos e imponían a los gentiles que también debían hacerlo, ¿ya? Y esa circuncisión espiritual es tener una operación espiritual en el corazón. Es cuando Dios trabaja en nuestro corazón y quita esa dureza del corazón, para que tengamos un corazón tierno a recibir la palabra de Dios, ¿ya? Así que no nos guiamos por legalismos religiosos nosotros. O también debemos cuidarnos de la disciplina, de disciplinas hechas por hombres. No creemos que la obediencia exterior a patrones humanos produce necesariamente espiritualidad interior. Voy a leer versículos 21 al 23 del capítulo 2. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que todas estas filosofías o estas personas que a veces se golpean, ¿no es cierto? Personas que de esa manera se van liberando de lo malo que es la carne o de la influencia de la carne, haciendo ciertos ritos también. Todo eso no tiene ningún sentido, ¿ya? O el hecho de abstenerse de ciertos alimentos o de abstenerse de ciertas prácticas o seguir al pie de la letra lo que se nos impone humanamente hablando, todo eso es estéril para el dominio de los apetitos de la carne. No se puede. Las regulaciones religiosas no pueden controlar o vencer la carne. ¿Ya? ¿Cuánta gente que habla de tantas filosofías que existen hoy en día, que a veces personajes famosos las van adoptando, ¿no? De televisión, actores, artistas, filosofías orientales y de toda índole, y piensan que así van logrando un desarrollo espiritual o una conexión con Dios, pero
no hay efecto alguno en ello, ¿ya? Siguen ellos esclavos del pecado, como si no se hubieran aferrado a ninguna religiosidad. Nuestra unión con Cristo es una unión viviente y nuestra vida no puede ser controlada por legalismos de hombres, ¿ya? La unión con Cristo es lo que vale, eso es lo que cuenta y nos da poder suficiente para liberarnos del control de la carne o el pecado en nuestra vida. En tercer lugar, también vemos la preeminencia de Cristo desplegada. ¿Ya? La preeminencia de Cristo desplegada en los capítulos 3 al 4, que forman un poco la parte práctica. ¿Ya? Generalmente las cartas del apóstol tienen una parte doctrinal y ahora también, y después llegan a la parte práctica, y esta es la parte de la práctica para los creyentes también de Colosas y para cada uno de nosotros que tenemos acceso a la palabra de Dios. Capítulos 3 y 4 habla de la pureza personal, capítulo 3, versículos 1 al 11. Debemos poner la mira, ¿ya? Dice allí, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estamos muertos al pecado, en otras palabras, y tenemos que vivir la nueva vida con Cristo resucitado. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira se refiere a la mente o los afectos, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que nos gustan, las cosas que buscamos, en qué nos interesamos? Y debe ser en las cosas celestiales y no en las prácticas terrenales. Las religiones orientales, griegas y romanas no decían nada acerca de la santidad. Ellos a veces llegaban allí a los templos y ofrecían sacrificios a sus dioses, pero después el resto del tiempo era una vida llena de inmoralidad, de pecado manifestado en diversas formas. Por lo tanto, la nueva vida interior que tenemos en Cristo demanda una nueva vida exterior. La nueva vida es un cambio de ropas y hay que despojarse del pecado. Ya hemos recibido un nuevo hombre en nosotros. El viejo hombre sigue estando. Tenemos que alimentar el nuevo hombre para que no se manifiesten las obras de la carne. Ahí dice versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y allí habla de una cantidad de pecados. Estamos muertos al pecado en otras palabras, hermano. Crucificados juntamente con Cristo, decía Pablo en Gálatas 2:20. Así que todos estos pecados tienen que quedar en el pasado, despojarnos de estas cosas. Pero dice allí en el versículo 8 también, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ¿ya? Había pecados, ¿no es cierto?, terribles acá de la gente que no conoce a Cristo. Y también había pecados que están más relacionados con la vida común y normal de nosotros como creyentes, como es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, ¿ya? Pero dice versículo 9, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso es quitarse la ropa vieja y ponernos la nueva ropa. Dice versículo 11, y revestido de nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Hermanos, qué importante también estos pasajes que hablan allí entonces de vestirnos del nuevo hombre. Y además habla de que es la única manera de llegar al conocimiento pleno, lo que los filósofos hablaban del pleno conocimiento a través de las filosofías humanas no iban a lograr nada. El verdadero conocimiento completo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está nuestro enfoque. Cristo es el todo y en todos. Nada más necesitamos. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Así que estamos entonces, tenemos que vestirnos esas ropas, ya esas nuevas ropas. Voy a leer ahora
vamos a avanzar al versículo 2 al 17, habla de la comunión cristiana, ¿ya? Y entonces no hay barreras en la comunión cristiana como leíamos en el versículo 11, ¿ya? Y versículo 12 habla de que debemos ser santos, amados. Aquí entonces habla de virtudes que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. Cuando Cristo está en nuestra vida, seremos capaces de ir juntos con otros para su gloria. La comunión cristiana en la iglesia local no puede ser regulada o legislada por una constitución, ¿ya? Todas las iglesias tienen una constitución que dice allí normas de cómo debemos vivir o qué, etcétera, no se debe hacer, pero nuestra comunión como iglesia local debe ser regida por los corazones de los creyentes que se aman, se soportan, se perdonan y viven en paz. ¿Ya? Eso es lo que nos debe regular, nuestra relación espiritual, no lo que está escrito en una constitución necesariamente. ¿Ya? Dice, debemos nosotros estar llenos de la palabra de Dios. En el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Dice también, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí entonces, hermanos, habla de ser llenos de la palabra de Dios, que es equivalente a ser llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5, 18 al 22. Así que en la medida que usted y yo vayamos y dediquemos tiempo a la palabra de Dios, a meditar en ella, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios tome control de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y de nuestras acciones. También en el hogar y en el trabajo diario, allí también se ve entonces la evidencia de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La preeminencia de Cristo que se debe desplegar en la pureza personal, en la comunión cristiana, en el hogar y en el trabajo diario también. En el hogar es donde primero se debe trabajar la fe cristiana, es donde primero tenemos que poner el énfasis en nuestra esposa, en nuestros hijos. La esposa se mostrará sumisa, ¿ya? Cuando estamos allí entonces viviendo de la manera que agrada a Dios. Y el esposo, como el primer responsable del hogar, eso es simplemente el hecho de que Dios ha dispuesto que el esposo, el marido, sea la cabeza o el primer responsable en el hogar, porque Dios le va a pedir cuenta al esposo por sobre la esposa de cómo ha gobernado su hogar o su familia. Y el esposo es quien debe mostrar amor y ternura hacia sus esposos y sus hijos. Los hijos también obedecerán a los padres por causa de Cristo, para agradar al Señor, y no hijos que se rebelan contra sus padres y contra Dios. También podemos aplicar las verdades acerca del trabajo a los empleados y empleadores de hoy en día, porque en el tiempo que se escribió esta carta había allí esclavos, había siervos, ¿ya? Había amos, y entonces ellos también tenían allí que obedecer estos principios, pero los podemos aplicar a nosotros como empleadores, ya, aunque yo no soy empleador de nadie, pero soy un empleado, y también los que son empleadores. El cristiano trabaja para honrar y agradar a Cristo. Ese es el principio fundamental. Dice versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que tu trabajo secular, tu profesión, tu vocación debe ser empleada para servir al Señor en todo lo que haces. Y cuando alguien te demanda hacer algo, una responsabilidad de tu trabajo, hazla con la mejor disposición. El amo celestial siempre está mirando y con responsabilidad debemos desempeñar cualquier vocación, ¿ya?
Entonces, como decía ahí el versículo 22, no sirviendo al ojo o no sirviendo cuando me observan solamente, sino saber que Dios nos ve en todo tiempo y debemos trabajar con responsabilidad. Pero también en el testimonio y el servicio cristiano, ya estamos terminando, capítulo 4, versículo 2 al 18, el hecho de velar y orar lleva la idea de orar y estar alerta, ya que el enemigo nos amenaza constantemente. Satanás no descansa, no duerme, sigue amenazándonos constantemente. Marco 14:38 también habla esta verdad. Orar por oportunidades también para compartir el evangelio. Dice allí versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Así que para que nosotros también hablemos de Cristo, del mensaje de salvación, de la manera adecuada, con claridad a la vida de las personas. Vivir con sabiduría entre los no creyentes también es importante. Dice versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Allí habla entonces hacia los que no son salvos. ¿Ya? Entonces, ellos observan nuestro estilo de vida, ¿ya? Ellos observan todo lo que hacemos. No arruinemos el testimonio de cristianos, ¿ya? Un hablar sabio siempre es necesario también para la santidad. Una palabra de crítica, ¿ya? Cuando hablamos y criticamos, cuando hacemos una afirmación dudosa, no estamos diciendo la verdad. Cuando nos expresamos con enojo en alguna situación, todas estas actitudes o palabras son suficientes para echar abajo un testimonio, ¿ya? Además, debemos recordar que ningún pastor, evangelista o misionero puede hacer la obra de Dios solo. Hay que honrar a todos los creyentes dedicados y que sirven en el ministerio, ¿no? Y allí desde el versículo 7 en adelante, Pablo habla de los distintos colaboradores que servían con él: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos. ¿Ya? Habla también Epafras, otro hombre llamado Jesús, ¿ya? O el justo del versículo 11, y Lucas mismo, que era también allí este médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Muy bien, hermanos, hemos terminado, hicimos todo un repaso de esta carta, vamos a dar gracias a Dios en oración, y este material, por favor, también guárdelo, va a quedar allí también para compartirlo dentro de algunas horas como material escrito para que lo conserve. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Bendice, Señor, lo que es el contenido de esta carta de Colosenses, que sea de provecho y de ánimo espiritual para nuestra vida, para crecimiento, para que podamos entender que tú eres todo lo que necesitamos, que no nos guiemos por las cosas, las filosofías de este mundo o por legalismos impuestos por personas, sino que vivamos, Señor, aferrados a ti y a tu palabra, que podamos ser llenos de tu palabra, como decía allí el versículo también, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos ahora unos minutos para saludarnos y ya pronto comenzamos, en unos 10 minutos, sin falta, comenzamos ya nuestra reunión general.